Continuamos. ¿Qué son los desmayos? Los desmayos son simplemente la pérdida transitoria de la conciencia por descenso brusco de la tensión arterial. Vuelvo a repetirles, los desmayos es la pérdida transitoria de la conciencia por un descenso brusco de la tensión arterial. Esto se puede producir por algunos factores. Por ejemplo, una hipotensión ortostática que se llama, que es cuando nos estamos acostados y nos levantamos a la mañana para ir al baño, al sanitario, y salimos disparando de la cama y nos mareamos, podemos perder el conocimiento, quedamos duros, secos en el piso. Puede producirse ese desmayo o una lipotimia, pero la lipotimia cabe la misma, yo lo llamaría mejor lipotimia, y después de un lapso de esa lipotimia no recuperación entran los desmayos. Pero bueno, le puse desmayo porque es a lo que más generalmente están acostumbrados a escucharlo. Pero es una lipotimia lo que sucede. Ortostática también, cuando se están atando los cordones en la zapatilla, que están renegando, atándose los cordones y se levantan, se enderezan bruscamente, sufren una sensación de mareo, que es normal que esto suceda. Ustedes imagínense que el cuerpo, al estar en reposo, maneja una euvolemia, una volemia normal, como un agua de tanque. Al levantarse bruscamente, la sangre decae por posición. Entonces tiene que volver a recuperar el corazón el ritmo para enviar la sangre de vuelta a todo el cuerpo. Entonces le cuesta ese funcionamiento como arrancar de golpe para mandar bien sangre oxigenada a todo el cuerpo. Por eso se llama hipotensión ortostática, es una hipotensión posicional. Se puede producir por demasiado tiempo de pie, una prolongación estando de pie, generalmente sucede en los actos, en un trabajo que tenga que estar 8, 12 horas parado, estático, quieto, fijo. No tenemos una buena circulación en los miembros inferiores y en toda la parte circular arriba. Entonces ahí tenemos complicaciones. La otra es al recibir fuertes emociones. Estos impactos tenemos una alteración psicológica, lo cual nos conlleva a tener algún tipo de descontrol, una complicación del shock. Recuerden, el shock lo habíamos definido como una alteración en la maquinaria normal de la vida. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuáles son los síntomas y signos que puede presentarnos? Las manifestaciones clínicas que nos da el cuerpo son los mareos, debilidad, no debilidad en alguna parte del cuerpo como en el accidente cerebrovascular, sino debilidad, flojera, como que se les cae el cuerpo, se desgastan. Visión borrosa o con manchas, ven chispitas de colores, chispitas negras. Náuseas, mareos, vómitos, piel pálida, fría, sudorosa. Son las primeras manifestaciones que podemos estar enfrente de un padecimiento de esta índole. ¿Qué es lo que debo hacer? Lo más importante, si está a punto de desmayarse o tiene alguno de estos síntomas, invitarlo a que se siente. Separarlo primero del lugar si hay mucha aglomeración de gente. Separarlo, llevarlo a un lugar seguro donde se siente protegido, un lugar donde sea un ambiente abierto, que la gente no lo moleste mucho. No es que le dicen, no le dan que le entre aire, y yo nunca vi que el aire le entre, el aire lo tengo que meter yo, y si no a través de un dispositivo, bolsa, válvula, mascarilla, más conocido con AMBU, pero si no el aire no va a entrar nunca, ni sin que se lo hagan con una revista. Debo acostar al paciente y elevar los miembros inferiores 30-40 centímetros, que es la posición de Trendelenburg, que la hemos nombrado, creo que se las he nombrado antes o hemos hablado ya de este tema. En shock hablamos de este tema, la posición de shock. Si se ha desmayado, controlamos que su vía aérea esté permeable, no esté obstruida con un caramelo, con dientes, con comida, con vómito. Que tenga una buena ventilación, una buena entrada y salida de aire y circulación. Por ahí los pulsos van a estar disminuidos en la presión cuando nosotros sintamos en los miembros superiores, en el pulso radial, tal vez sea imperceptible o sea muy débil,
Entonces tal vez tengamos que tomar un pulso central como el femoral o el carotidio. Ahí ya nos está hablando de, si recuerdan o vean nuevamente el módulo shock, qué tipo de tensión arterial sistólica posiblemente tenga. Recordamos que si tiene una sistólica de 80 voy a tener pulso radial. Si no tengo menos de 80, y en el femoral voy a tener entre 50 y 60 la sistólica, que es la máxima. Si no tengo pulso femoral, ya estoy comprometido. Así que ya tengo que ir al carótido, donde tengo una tensión arterial sistólica promedio entre 40 y 50, que es la máxima la sistólica. Coloque a la víctima en posición de recuperación. En el caso de que este paciente necesita estar un tiempo prolongado, que esté inconsciente. Y activamos en forma urgente el servicio de emergencias médicas. Lo que a mí me va a determinar si yo llamo ya o dentro de algunos minutos es la pérdida de conocimiento del paciente. Si el paciente está consciente pero está mareado, débil, con alguna dificultad en habla, todavía estamos bien. Lo que a mí me urge en el llamar es cuando el paciente tiene la pérdida de conocimiento. Aquí ya el paciente no es capaz de tener su tono, conservar su tono muscular a nivel de vía aérea superior. Se relaja la parte de la hipofaringe y ahí es donde puede ocurrir una obstrucción de vía aérea superior con un déficit en el ingreso de oxígeno, y el paciente puede tener una complicación de una parada respiratoria. Por eso es que se coloca en la posición de recuperación. Posición de recuperación, vuelvo a repetirles, que es como si estuviese durmiendo de costado. Convulsiones. Convulsiones, solamente el nombre me genera miedo, me genera pánico, pero no es tan así. No duran mucho tiempo. Nos asustan las manifestaciones clínicas de cuál tiene nuestra víctima o nuestro paciente, pero ante todo siempre debemos mantener la calma. ¿Qué es lo que es una convulsión? La convulsión es una descarga súbita y excesiva y descontrolada del funcionamiento neuronal normal. Si hay una descoordinación, un choque entre nuestras acciones, nuestras neuronas, que se manejan como eléctricas, y al producirse esta descoordinación se resetea la máquina. Siempre el cuerpo, al tener algún problema, una falta de información, como si se nos reseteara la computadora. Cuando estamos escribiendo, la computadora se reseteó y se cerró. Cuando arranca nuevamente nuestra máquina, perdimos el trabajo que estuvimos haciendo. O no, si lo he guardado. En nuestro cuerpo pasa lo mismo. Al resetearse la máquina, pierde información. No puede acordarse de lo sucedido, puede estar confuso, no saber a dónde está, haber perdido la memoria de un día o 2 días anteriores, puede ser retrógrada o antirretrógrada. Entonces hay que ver cómo arranca esa computadora. ¿Qué es lo que voy a buscar? Llantos o gritos repentinos. Estas son manifestaciones clínicas de nuestro organismo que nos puede dar nuestro cuerpo. Llanto, grito repentino, pérdida súbita de la conciencia, rigidez muscular, seguida de movimientos convulsivos con arqueos de espalda, espuma por la boca, chirrido de los dientes, azulamiento de cara y labio, que es una cianosis, ojos vueltos hacia atrás, mirando bien fijo hacia atrás, y con incontinencia de esfínter. Dijimos que la convulsión es una descarga súbita y excesiva y descontrolada del funcionamiento neuronal normal. Se puede producir por episodios paroxísticos, que traducido quiere decir por contracciones musculares, la cual puede o no ser generalizado, que el cuerpo se arquee la espalda y tiemble como una hoja, como si lo hubiese agarrado la corriente. Eso es con episodios paroxísticos, con una presentación de contracciones musculares generalizadas. Muchas veces solamente puede presentar una crisis de ausencia, como mirando un punto en la nada, estar callado, perdido, y puede ser un primer síntoma de una convulsión o está padeciendo una convulsión. Y no
necesariamente va a ser con una contracción muscular generalizada. Se puede presentar como una pérdida de ausencia. Se presentan de forma súbita, con pérdida de conocimiento. Lo que primero tenemos que hacer en esto, primero ver la seguridad general de la escena. Para no sospechar sospecho que una convulsión, a lo mejor un paciente que está todavía conectado a una fuente eléctrica y está electrocutado. Luego, mantener la calma. Estos episodios suelen ser de aproximadamente entre 15 segundos, 45, 50 segundos. Pasa muy rápido, pero es desesperante. Debo quedarme al lado de él, retirar todos los objetos y los elementos que estén alrededor de la víctima y solamente poner las manos debajo de la cabeza o el buzo o lo que tenga. Simplemente retirar todas las cosas del costado, colocar mis manos debajo de la cabeza para que no se golpee la cabeza contra el piso en las sacudidas, en la presentación de este episodio. Y nada más. No trato de frenar los movimientos porque hay una contracción brusca y generalizada de todo el cuerpo. Una de las complicaciones que pueden llegar a tener estos pacientes que de la contracción tan brusca que es, pueda sufrir algún tipo de fractura o fisura a nivel óseo. Si yo hago o ejerzo alguna fuerza o algún movimiento brusco arriba del paciente, lo voy a lesionar. Primera medida, no freno la convulsión con ninguna contención física. Segunda, no meto nada a la boca ni trato de abrir la boca. Una mordida de la boca con maxilar cerrado, trabado, tengo una presión de cerca o más de 70 kilos de presión. Imagínense una guillotina si ustedes meten su dedo con 70 kilos de presión. Cuéntenme qué les queda. Aparte, es un mito total que la lengua se traga. La lengua no se traga. Todos han ido a la carnicería y han visto lo que es una lengua de vaca. Lengua de vaca larga, como la nuestra. Algunos la tienen más larga que otros esa lengua, más filosa, y algunas lenguas son venenosas. Entonces es un mito. La lengua no se traga. La lengua en la parte posterior tiene la masa muscular que controla, que es una pieza grande, grandota, un bochón que tiene atrás. Entonces es imposible que esa bocha grande de músculos que maneja nuestra lengua se trague. ¿Por qué? Porque la parte de tráquea y hipofaringe es muy finita, no puede irse para atrás de eso nunca. Lo que hace es, como les he dicho antes, se relaja la parte muscular. Al estar en una posición mirando hacia arriba, acostado, se relaja y obstruye nuestro caño natural por donde respiramos. Pasa eso, la lengua no se enrolla y se va para atrás y la tragamos. Si nosotros tratamos de abrir la boca, vamos a lesionarlo y poder fracturar el maxilar inferior. Si le meto una cuchara, voy a reventar los dientes. Voy a provocar yo una obstrucción de vía aérea. Si meto un palo, como dicen, y toco el paladar blando, va a sangrar mucho. El paciente está inconsciente, sangrando, la boca trabada, el paciente va a tener un paro respiratorio o se va a broncoaspirar, todo ese líquido va a pasar a pulmones. O sea, son complicaciones graves. El paciente, la máquina está reseteada, no pasa nada, se reseteó la máquina, hay que esperar a que arranque. Sí, voy a llamar al servicio de emergencias, pero lo más seguro que cuando el servicio de emergencias venga a atender a mi domicilio, ya ha pasado este episodio. Entonces aquí es donde entran en juego si teníamos antecedentes de convulsiones o de la patología que es la epilepsia. Si tengo antecedentes de estos tipos de episodios, ¿por qué se produjeron? Y según el criterio médico, bueno, hacemos una pasada de largo, debería tener este paciente en su primer episodio de convulsión una internación en observación por lo menos 24 horas para ver si este episodio no se repite, y luego los estudios complementarios. ¿Por qué se pueden producir las convulsiones? Por antecedentes patológicos, se pueden producir por elevación de la temperatura corporal, generalmente en niños, pero si yo la bajo en forma abrupta, como el golpe de calor extremo, lo meto al agua en agua tibia, 10,
15, 20 minutos. Esto me ayuda a que la temperatura corporal pueda bajar de 1 a casi 2 grados menos. El agua de la ducha sola, agua tibia, una palangana, dejarlo el agua tibiacita hasta que se enfríe. 15, 20 minutos podemos dejarlo. Hacer método físico se llama eso. Colocar paños de agua fría en frente, en cuello, en axilas, en ingle. Así que ayudemos a disminuir 1 grado más extra. Más esperar la respuesta del fármaco que va a surgir su efecto. Y después, bueno, hay esquemas de medicación farmacológica para poder revertir este cuadro. En el caso que sea por convulsión, se pueden producir también por intoxicaciones alcohólicas, por intoxicación con drogas, con psicofármacos, por traumatismos cráneoencefálicos. No es solamente por una patología que se pueden producir estos. En todos los casos se actúa de la misma manera, protegiendo que la víctima no se golpee, aflojando las ropas ajustadas en cuello, en cintura. Colocamos de lado, una vez que ha pasado el episodio paroxístico de la convulsión, que ya se relajó, lo colocamos en posición de recuperación, que se llama, que es como durmiendo de costado. Activamos el servicio de emergencia. En el caso de la embarazada que tenga este problema, se debe lateralizar a unos 15-20 grados, colocando algo sobre la cadera del lado izquierdo. O sea, la paciente embarazada tiene que colocarse sí o sí, que a diferencia del resto, que es lo mismo, lo derecho e izquierdo, pero como regla general a todos los pacientes se los debería poner del mismo lado, acostado sobre su hombro izquierdo, porque de esta manera liberamos el peso que obstruye la vena cava inferior, que es uno de los que más caudales lleva, y para que el paciente pueda recuperarse mucho más rápido.